¡Atención México! Sheinbaum pulverizó a Trump en su propia casa. 25 de sus propios estados lo demandaron. Su representante llegó a México a rogar y ella ni siquiera tuvo que levantar la voz. Mientras tú ves las noticias y escuchas que Sheinbaum rechazó los aranceles de Trump, algo mucho más grande está ocurriendo debajo de esa superficie. No es un rechazo diplomático de rutina, es el inicio de la negociación más importante que México ha enfrentado en 3 décadas. 25 estados de la Unión Americana acaban de darle a Sheinbaum el argumento que ningún gobierno mexicano anterior se habría atrevido a usar. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. 25 estados estadounidenses demandando a su propio presidente ante el Tribunal de Comercio Internacional de Manhattan, argumentando que Trump excedió sus propias facultades legales. Y en ese mismo momento, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, estaba sentado frente a Sheinbaum en Palacio Nacional, negociando el futuro del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TMEC. Eso no es coincidencia, eso es el tablero geopolítico moviéndose en tiempo real. Pero la pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta. ¿Cómo negocias desde una posición de fuerza cuando tu propio sistema judicial está impugnando tu autoridad arancelaria desde adentro? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum y es la que los medios no quieren publicar. Hoy en Sheinbaum, hoy vamos a desmenuzar lo que realmente ocurrió esta semana en la negociación comercial más compleja de América del Norte. Vamos a reconstruir los 3 errores que dejaron a Trump negociando desde una posición de debilidad histórica. Y vamos a revelar por qué la estrategia silenciosa de la presidenta podría convertir una amenaza arancelaria en la palanca de poder más importante que México ha tenido en décadas. Quédate, porque lo que siguen los medios corporativos no te lo van a contar. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder y entender cómo funcionaba el mundo antes de esta semana. Durante décadas el manual era simple. Washington presionaba, México cedía. No porque México fuera débil por naturaleza, sino porque los gobiernos del PRI y del PAN habían construido una arquitectura de dependencia tan profunda que la sumisión se disfrazaba de pragmatismo. El argumento de siempre era el mismo. No podemos pelearnos con nuestro socio comercial más importante. Y tenían razón en una cosa, Estados Unidos concentra el 80% de las exportaciones mexicanas. Pero se equivocaban en el diagnóstico, porque esa dependencia no era inevitable, era una elección política. Era la elección de élites que preferían la certeza rentable de la sumisión sobre la incomodidad productiva de la soberanía. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. En 2018, México, Estados Unidos y Canadá firmaron el TMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Un acuerdo que no era perfecto, pero que establecía reglas, mecanismos de resolución de disputas y, sobre todo, una arquitectura jurídica que México podía usar como escudo. Lo que el viejo régimen nunca entendió fue esto: un tratado no es solo comercio, es un contrato vinculante, es derecho internacional, es el tipo de instrumento que, cuando el adversario lo viola, te da razón jurídica y moral al mismo tiempo. La Cuarta Transformación entendió eso desde el principio. Sheinbaum no llegó a la presidencia a improvisar frente a Trump. Llegó con el TMEC en la mano, con los mecanismos de negociación estudiados y con una claridad estratégica que ningún gobierno anterior había tenido. Mientras el viejo México pedía permiso para sentarse en la mesa, Sheinbaum ya sabía exactamente qué iba a decir cuando llegara. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. Porque Trump no calculó que negociaría con una presidenta que no solo conoce el tratado, sino que entiende que el tratado es su terreno de juego, no el de Washington. Se equivocaron de forma catastrófica. Y lo más revelador es que cada uno de sus errores pareció una decisión brillante en el momento en que la tomaron. Ese es el patrón de la arrogancia imperial. Confunde la fuerza bruta con la inteligencia estratégica. El primer error lo cometieron entre enero y febrero de 2025. La administración Trump impuso aranceles universales de entre 10 y 12,5% a prácticamente todos sus socios comerciales de forma simultánea. La
La lógica era simple y en apariencia aplastante. Si presionas a todos al mismo tiempo, el miedo económico los hará capitular uno por uno. Nadie se va a organizar, nadie va a resistir. Van a negociar de rodillas porque no tienen otra opción. Pareció inteligente. Durante exactamente 72 horas, los mercados internacionales temblaron. Pero lo que Trump no calculó era que esa decisión acababa de destruir su propia palanca de negociación bilateral. Cuando amenazas a todos simultáneamente, dejas de ser una amenaza específica para cualquiera en particular. México dejó de ser el blanco prioritario porque China, Canadá, la Unión Europea y 60 economías más estaban en la misma lista. Trump había disparado todas sus balas al mismo tiempo y ahora tenía que recargar el arma frente a negociadores que ya habían visto que la bravuconada tenía un límite. Ese fue el primero. El segundo error lo cometió semanas después. El segundo error, rechazar la extensión del TMEC. La administración Trump decidió no extender el tratado comercial por otros 16 años, como estaba previsto. La lógica, de nuevo, parecía impecable desde Washington. Si México necesita el acuerdo para mantener sus exportaciones con arancel preferencial, forzar una renegociación anticipada desde una posición de potencia hegemónica produciría concesiones rápidas. Estados Unidos elevaría las reglas de origen en sectores estratégicos, automotriz, acero, aluminio, y México tendría que aceptar porque no tenía alternativa. Eso fue lo que calcularon. Pero lo que Washington no quiere que sepas es esto. Al rechazar la extensión, invirtieron la urgencia. Antes de ese rechazo, México era el que más necesitaba renovar el acuerdo para mantener certeza a sus exportadores. Después del rechazo, era Estados Unidos el que necesitaba un nuevo texto firmado, porque los inversionistas, las armadoras, las empresas con cadenas de suministro binacionales necesitaban saber si el acuerdo iba a sobrevivir. La urgencia cruzó la frontera hacia el norte y Sheinbaum llegó a la mesa de negociación sabiendo exactamente eso. Pero había algo que Trump no había calculado todavía. El tercer error, lanzar una nueva ronda de aranceles el mismo día que Greer llegaba a Ciudad de México. Esta semana, mientras el representante comercial estadounidense Jamieson Greer aterrizaba en México para el primer encuentro cara a cara entre los dos gobiernos, Washington anunció una nueva ronda de aranceles, esta vez bajo el argumento de trabajo forzoso, que golpeaba a más de 60 economías y que, en el caso de México, mantenía un arancel del 10% sobre las exportaciones fuera del TMEC. El cálculo de Trump era de manual, presión máxima en víspera de la negociación para obtener concesiones de último minuto. Lo que ningún estratega de la Casa Blanca midió fue la reacción de adentro. 25 estados de la Unión Americana, encabezados por gobernadores demócratas y republicanos descontentos, presentaron una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional de Manhattan para invalidar precisamente esos aranceles, argumentando que el presidente excedió las facultades que le otorga la legislación estadounidense. No fueron países extranjeros los que impugnaron a Trump, fueron sus propios ciudadanos, sus propios estados, su propio sistema legal. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras Trump acumulaba errores en público, Sheinbaum construía en silencio. Ese es el patrón que los medios corporativos nunca van a describir porque no tiene la espectacularidad de un insulto presidencial ni el drama de una conferencia de prensa explosiva. La estrategia de Sheinbaum no se mide en decibeles, se mide en resultados. Afuera, todo parecía una negociación comercial rutinaria. Adentro, la arquitectura ya estaba lista. El primer movimiento fue el posicionamiento jurídico. Desde el inicio de la presión arancelaria, México se mantuvo dentro del marco del TMEC con disciplina milimétrica. No amenazó con represalias, no lanzó aranceles espejo que hubieran escalado el conflicto. No cedió a la tentación del gesto dramático que habría alimentado el ego de Trump, pero debilitado la posición mexicana en la mesa. Cada comunicado, cada declaración pública, cada respuesta en conferencia de prensa fue calibrada para un solo objetivo: mantener a México en el terreno jurídico del tratado mientras Estados Unidos actuaba por fuera de él. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó.
El segundo movimiento fue la narrativa de la integración regional. Mientras Trump hablaba de aranceles, Sheinbaum hablaba de Norteamérica como bloque económico, no como un favor a Washington, como una estrategia de posicionamiento global. Es mejor pensar en América del Norte con el tratado comercial que tenemos frente a las otras regiones del mundo, declaró la presidenta. Fortalecernos como región, más que ponernos límites internamente. Esa frase no fue espontánea, fue un mensaje codificado dirigido a 3 audiencias simultáneamente: a los inversionistas internacionales que necesitan certeza, a los industriales estadounidenses que saben que sus cadenas de suministro dependen de México y a los propios gobernadores de los 25 estados que esa misma semana demandaban a Trump. Sheinbaum les estaba diciendo: nosotros queremos integración, tu presidente quiere aislamiento, ustedes elijan. El tercer movimiento fue el definitivo: recibir a Greer en Palacio Nacional en el momento de mayor debilidad política de la administración Trump. Las jornadas de trabajo entre el equipo económico de Sheinbaum y el representante comercial estadounidense fueron el primer cara a cara formal desde que Washington rechazó extender el TMEC. Y México llegó a esa reunión con 3 ventajas que ningún gobierno anterior habría tenido. Primera, la demanda de los 25 estados que cuestionaba la legalidad de los aranceles. Segunda, la necesidad urgente de Washington de cerrar un nuevo acuerdo antes de que la incertidumbre paralizara más inversión en ambos lados de la frontera. Tercera, la claridad de Sheinbaum sobre lo que México quiere: reglas de origen regionales que beneficien a los 3 socios del TMEC, no reglas unilaterales que solo sirvan a la industria estadounidense. Den like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. La reacción de Washington no fue la de una potencia que negocia desde la fortaleza, fue la de una administración atrapada entre su propia retórica y sus propias contradicciones. Por un lado, Greer llegó a Ciudad de México a negociar. Por el otro, la Casa Blanca anunciaba nuevos aranceles el mismo día. Eso no es estrategia, eso es improvisación disfrazada de presión. Y el mundo lo vio. En Bruselas, la Unión Europea observaba la fractura interna estadounidense con atención calculada. En Beijing, los estrategas comerciales chinos tomaban nota. Si 25 estados de la propia Unión Americana impugnan la autoridad arancelaria de Trump, la arquitectura de presión que Washington construyó en meses podría desmoronarse en semanas. En Ottawa, el gobierno canadiense seguía el mismo proceso negociador que México, con la misma lógica: esperar a que el sistema legal estadounidense haga el trabajo que la diplomacia no puede hacer. México ya no está solo. Y aquí es donde la jugada se vuelve visible para el mexicano de a pie, porque este no es un debate de cancillerías que ocurre lejos de tu vida. El arancel del 10% que hoy pagan las exportaciones mexicanas fuera del TMEC no es una cifra abstracta, es la planta que decide si contrata o despide. Es el agricultor del Bajío que exporta aguacate y jitomate y que esta semana no sabe si sus productos van a ser competitivos el mes que viene. Es la familia en Monterrey, en Guadalajara, en Hermosillo, cuyo salario depende de una cadena de suministro binacional que Trump decidió interrumpir con un decreto. Sheinbaum lo dijo sin rodeos en su conferencia matutina: lo que nosotros estamos buscando son mejores condiciones para México y que no vaya a haber un nuevo arancel, que ya no haya sorpresas de nuevos aranceles en este nuevo marco que existe para dar garantías a los inversionistas. Esa frase es un compromiso directo con esa familia de Monterrey, con ese agricultor del Bajío. Y desde el viejo México, desde las páginas de los medios corporativos, desde los comentaristas que siempre prefirieron la sumisión rentable, la voz de siempre pedía lo mismo de siempre: ceder, callar, no provocar al vecino del norte. Esa voz ya no tiene lugar en este México. Si llegaste hasta aquí, ya entiendes los errores de Trump, ya entiendes cómo se fracturó su propia coalición interna, ya entiendes por qué México llegó a la mesa de negociación con Jamieson Greer en una posición que ningún gobierno anterior habría podido imaginar. Pero lo que todavía no te hemos contado es cómo encaja todo, porque los movimientos de Sheinbaum no fueron reacciones separadas a presiones separadas, fueron piezas de un mecanismo de relojería. Y cuando lo ves completo, cambia todo lo que creías saber sobre esta negociación. La primera pieza era el marco jurídico del TMEC. Sin ella, el resto no funciona.
Desde el primer arancel de Trump, México se rehusó a actuar por fuera del tratado, mientras otras naciones lanzaban aranceles espejo, mientras la retórica escalaba en otras capitales. Sheinbaum mantuvo a México dentro del único terreno donde la ley está de su lado, el TMEC, como contrato vinculante de derecho internacional. Eso no fue pasividad, fue precisión quirúrgica, porque cada vez que Trump actuaba por fuera del tratado, México acumulaba argumento jurídico. Cada arancel unilateral era una violación documentada. Cada presión fuera del marco era munición para la negociación. La segunda pieza era el tiempo, y México tenía más que Washington. Los inversionistas internacionales, las armadoras alemanas con plantas en Guanajuato, las empresas tecnológicas con centros de manufactura en Monterrey, los fondos de capital que apostaron por el nearshoring, necesitaban certeza. Y la certeza solo la podía dar un TMEC renovado y firmado. Eso significaba que Washington tenía un reloj corriendo, México no. Sheinbaum lo sabía y esperó. La tercera pieza es la que nadie vio: la demanda de los 25 estados como validación externa involuntaria. Cuando una coalición de 25 estados de la Unión Americana presentó su demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional de Manhattan, argumentando que Trump excedió sus facultades legales, no estaban ayudando a México de forma deliberada, pero el efecto fue exactamente ese. Le dieron a la posición mexicana el respaldo jurídico más poderoso posible: el propio sistema legal estadounidense, cuestionando la legalidad de los aranceles que México había rechazado desde el principio. Y juntas, las tres piezas crean algo que hace el movimiento irreversible. México no necesita ganar el litigio de los 25 estados para beneficiarse de él. Solo necesita que ese litigio exista mientras Greer negocia en Ciudad de México. Porque un representante comercial que negocia mientras su presidente es demandado por sus propios gobernadores, no negocia desde la fuerza, negocia desde la urgencia. Pero lo que Washington no quiere que sepas es esto: hay una dimensión de esta negociación que ningún noticiero convencional ha desarrollado, y es la más importante de todas. Lo que está en juego no son solo los aranceles del 10% sobre exportaciones fuera del TMEC. Lo que está en juego es quién escribe las reglas de origen del nuevo tratado. Si Washington logra que las reglas de origen sean unilaterales, que los componentes deban ser estadounidenses para calificar, México pierde competitividad en los sectores más dinámicos de su economía: automotriz, electrónica, manufactura avanzada. Si México logra que las reglas sean regionales, que los componentes puedan ser de cualquiera de los tres países, el TMEC se convierte en un escudo que protege a México de la presión china y fortalece su posición como destino del nearshoring global. Esa es la batalla real, y Sheinbaum llegó a librarla con el tablero más favorable que México ha tenido en décadas. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Detente un segundo aquí, porque lo que sigue es más importante. Porque lo que estamos describiendo no es solo una negociación comercial entre dos países vecinos. Es un punto de inflexión histórico y tiene tres dimensiones que hay que entender por separado. Primera dimensión: lo que esto significa para el mexicano de a pie. México es la segunda economía de América Latina. El sector exportador mexicano genera empleo directo para más de 2,8 millones de personas en manufactura, agroindustria y servicios. Cada punto porcentual de arancel que se aplica fuera del TMEC es presión directa sobre los márgenes de las empresas exportadoras. Y esa presión no la absorbe el empresario en abstracto, la absorbe el trabajador que ve congelado su salario, la absorbe la comunidad que ve pausada la planta nueva, la absorbe la familia que tenía un plan y ahora tiene una pregunta. Lo que Sheinbaum está negociando esta semana no es teoría económica, es el salario de millones de mexicanos en los próximos 5 años. Y la diferencia entre un TMEC con reglas regionales y un TMEC con reglas unilaterales puede ser la diferencia entre que el nearshoring siga llegando a México con toda la inversión, los empleos y el desarrollo que trae, o que se desvíe hacia otras economías que ofrezcan menos fricción. Segunda dimensión: lo que esto significa para México como nación. El orden unipolar no está en crisis, ya murió. Y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. Por primera vez en décadas,
México llega a una negociación con Estados Unidos sin el complejo de inferioridad que el viejo régimen cultivó durante generaciones. Llega con un tratado en la mano, con un sistema legal aliado, con una posición negociadora que dice con claridad: queremos integración regional, no subordinación unilateral. La prosperidad de México ayuda a Estados Unidos. Es indispensable que haya prosperidad en ambos países. No es trivial la negociación, declaró Sheinbaum esta semana. Esa frase no es diplomacia de protocolo, es la redefinición de la relación bilateral. México no pide prosperidad como favor, la exige como condición del acuerdo, porque sin un México próspero, el propio modelo económico que Trump quiere construir, con cadenas de suministro norteamericanas, no funciona. Tercera dimensión, lo que esto significa para el mundo. El sur global está mirando a México. Naciones que enfrentan la misma presión del unilateralismo estadounidense en Asia, en África, en América Latina, observan cómo una economía media, sin arsenal nuclear, sin veto en el Consejo de Seguridad, sin el músculo financiero de China, logra mantener su posición frente a la primera potencia del planeta. No con confrontación, con inteligencia, no con bravuconada, con arquitectura jurídica. No más fuerte, más inteligente. El precedente que México está sentando en esta negociación es que el derecho internacional, cuando se usa con precisión y sin miedo, sigue siendo el campo de juego donde las naciones medianas pueden ganar. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. Y en el centro de todo esto está ella. No gritando, no amenazando, no pidiendo, declarando. Esta semana, frente a los medios en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum dijo lo siguiente: lo que estamos buscando es mantener una condición preferencial frente al resto del mundo. En este momento la tenemos porque lo que tiene arancel hoy por hoy son los vehículos, el acero, el aluminio y lo que se exporta fuera del tratado comercial. Estamos trabajando para llegar a un acuerdo a largo plazo. 4 oraciones, sin adjetivos innecesarios, sin drama artificial, y sin embargo, cada frase es un mensaje dirigido a audiencias distintas. Cuando dijo mantener una condición preferencial frente al resto del mundo, no estaba hablando solo de aranceles, estaba enviando un mensaje directo a los inversionistas internacionales. México no va a perder su ventaja competitiva. El nearshoring sigue siendo una apuesta segura. Cuando enumeró los sectores con arancel, vehículos, acero, aluminio, exportaciones fuera del tratado, no estaba haciendo un inventario, estaba delimitando el campo de batalla, diciéndole a Washington exactamente hasta dónde llega el problema y hasta dónde no. Cuando dijo, estamos trabajando para llegar a un acuerdo a largo plazo, fue el mensaje más poderoso de todos. No dijo esperamos, no dijo pedimos, dijo estamos trabajando. Esa es la voz de quien ya sabe hacia dónde va. La declaración también fue un mensaje hacia adentro, hacia los que en los medios corporativos pedían ceder más rápido, hacia la oposición del PAN y el PRI que, como siempre, prefería la sumisión urgente a la negociación paciente, hacia los que apostaron a que Trump rompería a Sheinbaum en la primera semana de presión. Se equivocaron de forma catastrófica. Esto es Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado la primera ronda. Pero lo más poderoso no era lo que se veía. Y sin embargo, la historia no terminó esta semana, porque hay un hilo que quedó suelto y es el más importante de todos. Las jornadas de trabajo entre Greer y el equipo económico de Sheinbaum fueron el primer cara a cara formal, no el último. Lo que todavía no sabemos, lo que ningún análisis publicado esta semana ha podido responder, es qué está dispuesto a ceder exactamente Jamieson Greer cuando vuelva a sentarse frente a la presidenta. Porque Washington entró a esta negociación queriendo dos cosas concretas: que México compre más insumos estadounidenses para reducir el déficit comercial y que las reglas de origen en sectores estratégicos favorezcan a la industria de ese país. México entró queriendo exactamente lo contrario en la segunda demanda: reglas regionales, no unilaterales. Esas dos posiciones no se reconcilian con buena voluntad, se reconcilian con poder. Y la pregunta que nadie en Washington está respondiendo todavía es ¿cuánto está dispuesto a ceder Greer cuando vuelva a sentarse frente a Sheinbaum?
Lo que México tiene ahora, que no tenía hace 6 meses, es inmenso. Un argumento jurídico reforzado por la demanda de 25 estados, una posición negociadora clara sobre reglas de origen regionales y una presidenta que demostró esta semana que la soberanía de México no se negocia bajo presión. Lo que se viene en las próximas semanas va a exigir exactamente esa claridad, porque la revisión formal del TMC está en marcha. Las mesas técnicas sobre reglas de origen en el sector automotriz están activas y las decisiones que se tomen en esas mesas van a definir la arquitectura económica de México para los próximos 10 años. En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente qué están pidiendo los negociadores estadounidenses en las mesas técnicas del TMEC y qué está ofreciendo el equipo de Sheinbaum a cambio. Porque lo que está a punto de decidirse en las reglas de origen del sector automotriz va a cambiar quién manufactura en México, quién se queda y quién se va. Y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. Hagamos el recuento de lo que ocurrió esta semana. Primero, lo que ocurrió. Trump impuso una nueva ronda de aranceles sobre más de 60 economías, manteniendo un arancel del 10% sobre las exportaciones mexicanas fuera del TMEC. Su representante comercial llegó a Ciudad de México para el primer encuentro formal de renegociación del tratado, y 25 estados de la propia Unión Americana demandaron al presidente ante el Tribunal de Comercio Internacional de Manhattan, argumentando que sus aranceles exceden sus facultades legales. Segundo, ¿cómo ocurrió? Sheinbaum no esperó a que Trump moviera primero para reaccionar. Construyó su posición durante meses dentro del marco del TMEC, con disciplina jurídica, con narrativa de integración regional y con la claridad de quién sabe que el tiempo juega a su favor cuando el adversario acumula errores propios. Recibió a Greer en Palacio Nacional en el momento de mayor debilidad política de la administración Trump, y llegó a esa reunión con 3 ventajas que ningún gobierno anterior habría podido imaginar: respaldo jurídico involuntario desde adentro de Estados Unidos, urgencia negociadora del lado de Washington y una posición clara sobre lo que México quiere del nuevo tratado. Tercero, ¿por qué importa? Porque lo que está en juego no son los aranceles de esta semana, son las reglas del comercio norteamericano para la próxima década. Es si el nearshoring sigue eligiendo a México, es si millones de trabajadores mexicanos tienen certeza de empleo o incertidumbre permanente, es si México consolida su posición como potencia regional o retrocede a la subordinación del viejo régimen. Y al inicio de este análisis te hicimos una pregunta: ¿cómo negocias desde una posición de fuerza cuando tu propio sistema judicial está impugnando tu autoridad arancelaria desde adentro? Ahora tienes la respuesta. No negocias desde la fuerza, negocias desde la urgencia, y Sheinbaum lo sabía antes de que Greer aterrizara en Ciudad de México. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en las próximas semanas sobre la renegociación del TMEC va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. ¿Crees que Greer va a ceder en las reglas de origen regionales o ya es demasiado tarde para que Washington cambie su posición? Escríbelo en los comentarios. El patio trasero se convirtió en potencia. ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación!